pero espero que se pueda ver bien. Bien, esto es un tema sencillo, solamente hay que concentrarnos en cómo la línea va describiendo las formas en un espacio, ¿bien? Según las leyes, las normas que nos dicta la perspectiva, que es un sistema de representación, de los cuerpos en el espacio y del espacio en sí, ¿no? Cuando me refiero al espacio me refiero a la dimensión de profundidad, pues esto tiene, como sabemos, un alto, un ancho, podemos mover los puntos haciendo líneas, ¿no? Los puntos, es decir, esto, ¿no? Un punto, a ver, ahí se ve, ¿no? Un punto, cuando entra en movimiento por diferentes movimientos en una dirección, se transforma en una línea. Bien, eso es el elemento conceptual elemental, ¿no? El punto, la línea. Ahora bien, como nosotros en el realismo vamos estudiando las representaciones con esos simples elementos, ¿no? Vemos un cubo entonces, ¿no? En un cubo parte de un cuadrado, hagámoslo de manera simple. ¿Bien? Tengo entonces mismo lado, 1, 2, así, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos la idea de la línea de horizonte que vendría a estar a la altura de nuestra vista. Bien, entonces esta es la línea visual, un horizonte visual, en donde por ahí pasa tu vista. Es imaginaria, ¿no? Hacia donde tú mires existirá entonces un horizonte visual. Bien, ahora proyectemos el cuadrado hacia un punto de fuga que podría estar acá. Un punto de fuga. Bien, entonces lo proyectamos hacia ahí. Todos sus ángulos, ¿no? Acá, acá y acá. Y entonces te das cuenta cómo existe una disminución de esa forma. Si lo viéramos atravesado, acá también existiría una línea, ¿no? Es decir, si viéramos su estructura, todos los ángulos. Ahora simplemente nos decimos, vamos a cortar hasta donde llega, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa proyección, porque si la hacemos muy larga, va a parecer que mide demasiado. Entonces acá es vertical, ¿no es cierto? Acá también, no, es horizontal, horizontal, vertical, vertical, ¿no? Es un solo punto de fuga. Bien, entonces cierro ahí, cierro la forma de mi cubo ahí. Se siente una disminución, entonces puedo sentir un espacio, un delante y un atrás, delante, atrás, ¿no? Termino de hacer la construcción, bajo aquí, es decir, como un armazón, ¿no? Termino de hacer ahí eso, ¿no? Es bastante sencillo, solo es cuestión de concentrarnos en lo que va ocurriendo con las líneas, ¿no? Bien, tengo entonces este elemento. Ahora, imaginemos que yo quiero seguir dándole líneas. Ya se ve bien desde ahí, ¿no? Quisiera pasar una línea en el sentido horizontal por dentro de él. Necesito saber por dónde está la mitad. Entonces lo que yo haré será, en algunos de sus lados, voy a hacer la unión de los ángulos marcando un punto. En el principal también, ¿no? Marco un punto acá. Entonces ya sé que ahí es la mitad de esta forma. Entonces puedo pasar una línea que sea paralela a la de arriba y la de abajo, y voy a unirla a la que se proyecta hacia allá. Bien, nuestra idea básica es que las formas
pierden su tamaño, van perdiendo su tamaño con la distancia. ¿Ya? Eso es lo que hay que revisar profundamente. Podemos hacerlo también acá en el plano de arriba. Unimos los ángulos, marcamos el punto medio, desde el punto de fuga uno a este punto, y uno a esta vertical acá. Entonces hay más información de la estructura. Ahora no olvidemos de darle lenguaje. Otro indicador de profundidad es la línea valorada. Cuanto más contrastada del fondo, es decir del papel, cuanto más contrastada parece venir más adelante. Bien, entonces yo marco mi cuadrado, hago el trazo por tramos, es decir, voy avanzando el trazo así, por tramos, y después ya uno con una línea continua para que se sienta un poco más limpio, ¿no? Acá la base y acá. Entonces las líneas que quedaban como el armazón por detrás están un poco más suaves y parecen de verdad irse hacia atrás, ¿no? Las líneas. Pero consideren siempre la estructura que cumpla muy bien la perspectiva, ¿no? Bien, todas las líneas que vienen hacia adelante que sean un poco más densas, contrastadas. Bien, hagamos lo mismo con una esfera, ¿no? Con una esfera. Tratemos de hacer lo mismo con una esfera. Ahí entonces tengo este espacio más libre para dibujar. Bien. Hacemos un círculo que vendría a ser una esfera. Calculamos bien el trazo despacio, no tienen que por qué apurarse. Es decir, vamos concretando una línea, pero poco a poco. En el trayecto lento de mi línea voy pensando, ¿no? Voy pensando, acá está muy estirada, la bajo, acá está muy aplanada, mejoro la curva y ahí lo dejo. Bien, ahora pensemos que es un círculo por ahora, pero quiero dar la sensación de que es una esfera, que tiene volumen, que tiene espacio delante, atrás, anterior, posterior. Muy bien. ¿Cómo hago eso? Pensemos en dos ejes. Un eje vertical, es decir, una línea que atraviese y parta en la mitad este círculo inicialmente, y también un eje horizontal, ahí calculando bien la mitad. Si te es difícil, hazlo con el lápiz, ¿no? 1, 2, está bien ahí. Entonces una línea suave que me marque los dos ejes, vertical, horizontal. Y ahora lo que voy a hacer es imaginar cómo se vería el corte, como si yo lo partiera en dos, ¿no? Como si hiciera esto, como si mi esfera la partiera en dos. Entonces me quedaría así una media luna, ¿no es cierto? Me quedaría una media luna acá, pero con volumen, ¿no? Y otra que... y la otra mitad por acá estaría, ¿no? Vine con una katana y la partí en dos. Bien, eso es lo que haré acá. Entonces haré este círculo visto en el espacio. Entonces va a ocurrir que este lado de atrás tiene un ancho, ¿no? Voy con cuidado, así por tramos, para controlar la dirección de mi trazo, que se parezca, que haya simetría. Y el lado de adelante tiene que ser un poco más ancho, pero muy ligeramente.
¿no? Voy uniendo entonces estos tramos. Y ahora sí, un poquito más continuo y contrasto el que está delante. El que está delante lo voy contrastando un poco más. ¿Ya? Entonces me queda ese eje ya en corte. ¿Bien? Un corte vertical. Ahora hago lo mismo con el eje horizontal. Bien, vendría a ser un ejercicio similar, ¿no? Un elipse acá. Y acá voy hacia el frente. Bien, ahí con cuidado, ¿no? Con cuidado. No se trata de hacer un dibujo caligráfico. Vamos avanzando una capa de boceto. Y ahora sí, una línea continua. Listo. Ya está. Entonces tenemos una esfera en donde existe una expresión de perspectiva, de espacio. Bien. Suele ocurrir que componen la esfera dentro de un cubo. Bien. Pero las líneas se complican mucho y después tienen que estar borrando todas las líneas de la estructura del cubo en un objeto que sí o sí siempre será redondo. Por eso directamente yo lo hago circular y de ahí le doy perspectiva. Bien, por último vamos a revisar, vamos a ver si posiciono la cámara. Acá, y posiciono mi tablero también. Y lo que necesito es un espacio, ¿no? Un espacio aquí para que puedan ver en este espacio limpio. Bueno, un poco más grande. Vamos con un cono, ¿no? Todo el mundo conoce la forma de un cono. Hagamos entonces una vertical, y queremos que esta sea la base. De aquí medimos aquí de este punto, me sigan, de este punto vuelvo a medir hacia acá y marco. Entonces esta línea, este trayecto, este tamaño se repite acá, de aquí a acá. Bien, trazo una horizontal acá, que será el diámetro de la base. Este será entonces el punto en donde termina la punta, y ya simplemente voy a unir acá este punto en dirección al otro. Me queda por el momento un triángulo, pero lo que yo quiero es que sea un cono, que su superficie sea circular, cilíndrica, y va disminuyendo hacia la punta. Entonces acá hago el óvalo que corresponde a la base del cono, ¿no? Ahí con cuidado doy la curva. Estos temas son bonitos, ¿no? Podemos llegar hasta hacer láminas ilustrativas, como en el curso de laboratorio de perspectiva. Del taller Arte Figura. Ya está. Tengo entonces el cono en sus dimensiones. Creo que me faltó esta parte, llegar hasta de verdad el límite acá. Bien, pero me es una explicación todavía muy pobre. Yo quisiera otras líneas que me expliquen cómo es la superficie. Vamos a la mitad. Entonces trazo una línea suave en horizontal. Quiero un corte horizontal allí, así como corté la esfera en dos. Acá también quiero un corte, para yo tener más información acerca de la forma, cómo es la forma, y avanzo nuevamente. Ahí. Una vez que ya tengo el boceto,
hago una línea continua y marco un poco más fuerte las líneas de adelante. Bien, no lo compliquemos mucho el dibujo, porque cuando ponemos muchas líneas se vuelve complicado para el nivel básico que nosotros queremos, ¿no? Podríamos hacer varios cortes más, ¿no es cierto? Pero hasta ahí es interesante, ¿no? Hasta ahí me gusta la limpieza de la expresión del dibujo, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento, ¿no?, del cubo con la proyección, en donde se van disminuyendo los tamaños. Este tamaño, ¿no?, este tamaño acá, esta dimensión de punto a punto, cuando retrocede en el espacio hacia la profundidad, se acorta. Obsérvenlo, ¿no? Esta medida que marca mi dedo es más grande que la que retrocede, y es así como debería verse. Es lo que nos indica la perspectiva. Ustedes tomen unas varillas cuando estén haciendo la construcción y marquen esta línea así, y marquen estas líneas que se supone que son paralelas, pero se proyectan así como si fuera un abanico, ¿no? Leonardo le llamaba las pirámides. Tienes que ver las pirámides desde tu punto de vista para entender la perspectiva, ¿no? Es un tema maravilloso, como teniendo en cuenta entonces un punto en el horizonte visual, un punto de fuga, ya tenemos como imaginar y poder graficar el objeto en el espacio, ¿no? Igual acá con la esfera hemos trabajado dos ejes, el vertical y el horizontal, y hacer las elipses, la circunferencia, pero vista en la perspectiva, ¿cierto? Es sencillo. Recuerden marcar un poco fuerte las líneas que son las que vienen hacia adelante, ¿no? A eso le llamamos sintaxis visual, un lenguaje. Queremos expresar las sensaciones visuales en torno a la forma dentro del espacio. Entonces el factor atrás y adelante es muy fundamental. El factor es el contraste. ¿Se dan cuenta? La línea es más gruesa, esta es un poco más débil. Línea débil atrás, línea fuerte y gruesa adelante. Bien, ustedes díganse en su mente eso y lo convierten en parte de su dibujo. Aquí entonces en el cono hicimos una vertical, medimos, ¿no? Tiene que ser la misma medida izquierda derecha para hacer la base, y luego ya hicimos un corte más para explicarle al espectador cómo es la forma, y solamente son líneas, ¿no? Bien, hay más factores, por ejemplo, trabajar elementos como este, como un elemento recto, cubo, con 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga, ¿no? Que ya lo hemos visto en el curso. Pero esta explicación es muy informativa sobre los sólidos. Bien, eso es todo entonces, ¿no? Regresamos con otra demostración desde el tablero. Un abrazo, cuídense mucho.